Bueno, ya hemos visto cuál es la estructura básica de un ordenador. Vamos a ver ahora también cuál es la estructura básica de un programa. Al fin y al cabo, vamos a estar escribiendo, creando programas a lo largo de este curso. Sería bueno saber un poco cuál es esta estructura, ¿no? ¿Qué componentes tiene un programa de ordenador? Bueno, pues básicamente los programas de ordenador tienen dos partes fundamentales, bien diferenciadas. Por una parte tenemos lo que son las instrucciones, ¿vale? Y las instrucciones es lo que le dice al procesador o al ordenador qué es lo que debe hacer durante la ejecución del programa. Algunos ejemplos. Bueno, pues puede leer un valor que está en la memoria o puede hacer operaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, sumar dos números y almacenar el resultado. O puede mostrar por pantalla el resultado de alguna operación, por ejemplo, de la suma anterior, ¿no? Por poner un ejemplo. Además puede hacer cosas un poco más complejas, como crear bucles que básicamente permiten repetir un conjunto de instrucciones numerosas veces, o bien ejecutar código basado en condiciones. Por ejemplo, si un determinado dato es menor que cero, pues sal del programa. Y si es mayor que cero, imprime un mensaje por pantalla, por ejemplo, ¿no? Esos son el tipo de cosas que podemos hacer con las instrucciones de un programa de ordenador. Bueno, evidentemente hay muchas más, pero esas serían un poco las más sencillas. Por otro lado, los programas de ordenador también tienen datos o pueden tener datos. Y esos datos son valores de información, bueno, pues que le indican al programa en qué estado está y al mismo tiempo pues permiten almacenar, por ejemplo, resultados de operaciones, etcétera, ¿no? Esos datos normalmente suelen almacenarse en la memoria RAM que ya comentamos en el vídeo anterior. Eh, Sobre todo si esos datos se van a emplear solamente durante la ejecución del programa. Si quisiéramos almacenar datos que se emplearan o que se mantuvieran, digamos, después de que el programa acabe, pues habría que guardarlos, por ejemplo, en el disco duro, ¿no? O en un soporte externo de almacenamiento. ¿Qué tipo de orígenes de datos hay? Bueno, pues los datos en algunos casos pueden estar directamente definidos por el programador directamente en el código del programa. Es decir, yo puedo crear datos directamente mientras estoy escribiendo el código. Al mismo tiempo, pues puedo pedirle al usuario que introduzca datos, por ejemplo, empleando el teclado, ¿no? Esos serían datos introducidos por el usuario. Además, pueden ser datos que se obtengan de fuentes externas. Por ejemplo, yo podría conectarme a Internet y descargarme determinados datos, como bueno, la información meteorológica del día de hoy, o valores bursátiles o datos de ese estilo, ¿no? Esos los podría obtener de fuentes externas. Por supuesto, también puedo conectarme a un dispositivo de almacenamiento, como puede ser un disco duro, y leer datos que ya están almacenados ahí. Y por último, también pueden ser datos que se calculen durante la ejecución del programa. Es decir, que combinen tanto los datos que estaban definidos por el programador como datos obtenidos de fuentes externas, como datos obtenidos introducidos por el usuario, y calculen o creen nuevos datos, ¿no? Y esos datos, pues luego se almacenarán en memoria o podrán guardarse en un disco duro, por ejemplo, o podrán incluso subirse a Internet. Bueno, pues esos son un poco el manejo que nosotros podemos hacer con los datos de un programa.